Saludos, mis estimados participantes. Nuevamente por acá, su facilitadora, la profesora Yulaimi Peña, que sigue de verdad siendo para mí un enorme placer poderlos encontrar nuevamente en este módulo. ¿Ok? Vamos entonces a presentar en este módulo 3, clase 4 o tema 4, el tema que tiene que ver con el diseño de productos ecoturísticos. Esta clase la vamos a dividir en dos videos, en dos grabaciones, debido a la cantidad de información que se requiere para trabajar con el diseño de los productos. Veamos que, por lo menos en esta oportunidad, la clase 4.1 va a tener 4 temas fundamentales. Primero, rutas o senderos turísticos. La segunda es la planeación participativa y el diagnóstico del sendero. El tercero es el diseño y construcción del sendero. Y el cuarto es la operatividad o la operación del sendero. Recordemos un poco que los productos ecoturísticos son aquellos objetos, destinos, vivencias o ideas donde se integran varios elementos, ya sean tangibles o intangibles, que van a incluir siempre recursos o atractivos vinculados con la naturaleza, con la esencia de nuestra madre tierra y sus valores simbólicos o los valores simbólicos que ella representa, permitiendo de esta forma satisfacer aquellas motivaciones y expectativas de los visitantes, siendo percibido desde su totalidad como una experiencia ecoturística. O sea, no es solamente la visita a un atractivo turístico, es el traslado, es la recepción, es el entorno, es el recorrido, es incluso la alimentación que tiene que ver con esa idiosincrasia, con la realidad de ese espacio natural, lo que va a construir o lo que va a conformar el producto ecoturístico. Recordemos también, porque es bueno refrescar algunas ideas siempre con relación a los principios del ecoturismo. Entre estos principios están minimizar los impactos físicos, sociales, conductuales y psicológicos, y esto es esencial. Nosotros debemos pasar por la naturaleza y no podemos dejar huellas. O si dejamos huellas, tenemos que minimizar esos impactos, esas huellas, eh, esos desechos que quizás de forma consciente o inconsciente van quedando como que tirados en el camino. De esta forma propiciamos el desarrollo de la conciencia ambiental y cultural basada en el respeto, proporcionando experiencias positivas a visitantes y anfitriones, produciendo beneficios financieros directos eh, y reinvertibles en la conservación de los espacios naturales. O sea, no es solamente pensar desde un punto de vista de la economía extractiva. O sea, el atractivo turístico me va a traer 20 visitantes, lo cual va a generar un ingreso de tanto, y esos ingresos nos los vamos a dividir entre todas las personas que participaron en el desarrollo de la actividad. O sea, hay que ir pensando, hay que generar también como un fondo de reinversión para la conservación, para la reforestación, para el mantenimiento, para el cuidado de estos espacios. Ofrecer experiencias interpretativas memorables a los visitantes que ayuden a aumentar la sensibilidad a los climas políticos, ambientales y sociales de los países de acogida. O sea, desde una mirada de respeto, de reconocimiento de una realidad que es autóctona, que tiene sus propios valores, sus propios movimientos sociales, ir con una mirada de respeto y de reconocimiento. Diseñar y construir y operar instalaciones de bajo impacto, reconocer los derechos y creencias espirituales de los pueblos indígenas en su comunidad y trabajar en asociación con ellos para crear empoderamiento. De igual manera, el reconocimiento de los derechos y las creencias espirituales, no solamente de los pueblos indígenas, sino también de cualquier comunidad constituida cerca de ese espacio que forma parte de la visita o del recorrido de esos espacios naturales. Estos productos ecoturísticos, habíamos hablado que es la integración de muchos elementos, no solamente los elementos ambientales o naturales, sino también los socioculturales, los tecnológicos, que deben confluir para proporcionar o generar una distribución de la riqueza de una forma más coherente con la participación y que estén dirigidos a que los visitantes disfruten, gocen, vivan de la naturaleza, involucrándose activamente y preservando o apoyando
la conservación ambiental. Estos productos ecoturísticos deben implicar una gama de actividades de deportes de aventura, de turismo en áreas rurales, donde el centro de todo debe consistir en el contacto con la naturaleza, desde el disfrute del aire libre y desde actividades donde se perciba la naturaleza como un reto natural, como un reto personal, donde las personas vayan a caminar, a nadar, a observar, a delimitar o a vivenciar la vida de la región, pero incorporando la actividad física. Entre los tipos de productos ecoturísticos que se pueden ofrecer están los talleres de educación ambiental, de observación de ecosistemas, la observación geológica, la observación de fauna, observación de fenómenos atractivos especiales de la naturaleza, la observación sideral, que ha sido uno de los elementos que más se han aprovechado, sobre todo para darle vida nocturna a estos espacios naturales. La observación de la flora, el safari fotográfico, el senderismo interpretativo, la participación en programas de rescate de flora o fauna, así como la participación en proyectos de investigación biológica. Veamos ahora el primer punto, que son las rutas o senderos turísticos. Estas rutas o senderos turísticos no son más que infraestructuras organizadas que se encuentran en el medio natural, rural o urbano, aunque en este caso estamos hablando del turismo de naturaleza, vamos a enmarcarla a esta infraestructura o estos recorridos en el medio natural, que facilitan y favorecen al visitante la realización y recreación con el entorno natural o en áreas protegidas donde se emplaza el sendero. Esta idea de la conformación de los senderos o rutas turísticas deben generar ganancias para las comunidades locales, ingresos para la conservación de las áreas, crear empleos directos e indirectos, promover la identidad local y nacional, promover el valor del área entre los receptores a través de la educación e interpretación ambiental, y yo le agregaría construir una imagen de marca de conservación y equilibrio ecológico. El visitante transita a pie o en transporte no motorizado porque hay que minimizar el impacto. O sea, usted puede ir incluso utilizando una bicicleta, utilizando un parapente, utilizando el desplazamiento por el río. Por camino, a campo traviesa, predefinido y equipado por cédulas de información, señalamientos y o guiados por intérpretes de la naturaleza con el fin único, pero cuyo fin único es el conocimiento, la interpretación y el reconocimiento del medio natural y su equilibrio con la cultura local. Los recorridos deben ser generalmente de corta duración y de orientación educativa. Ahora bien, el punto número 2, que tiene que ver con la planeación participativa y el diagnóstico de sendero, es muy importante, porque cuando se diseña un sendero, no solamente nos debemos delimitar al recorrido del espacio físico, sino también a realizar como un plan de cuáles son los elementos cercanos al recorrido que podemos sumar como como socios activos en la creación de la experiencia. O sea, si tenemos una comunidad que es cercana, esa comunidad vamos a sumarla, que ellos se encarguen de la hidratación, que ellos brinden o preparen alimentos típicos del área, que ellos se planifiquen a diseñar actividades recreativas, o sea, que vayan cónsono a la mirada del sendero. Esta planeación participativa nos va a permitir delimitar aquellos elementos básicos que se integran en 4 componentes generales. La invención social, o sea, que tiene que ver precisamente con la innovación y la creatividad de la comunidad. El aprendizaje social, donde lo que sabe uno se reconoce entre todos y aprendemos todos. El compromiso social, donde es un ganar-ganar, y la planeación repetitiva, que significa que cada vez que yo ejecute una actividad, yo debo evaluar los pros, los contras, los beneficios para ir tomando medidas correctivas en la medida que yo voy recibiendo visitantes. O sea, no voy a esperar 2 meses, 3 meses, 4 meses de ejecución para evaluar lo que estoy haciendo, sino que en la medida que voy ejecutando, voy evaluando.
Otro tipo de diagnóstico es el diagnóstico de la región como tal, que esto sí necesitamos de una mirada multidisciplinaria para determinar las bondades ambientales, socioculturales, económicas que van a enriquecer la experiencia. Delimitar el área de estudio del sendero, resultado de la interpretación de las características físicas que presenta el lugar seleccionado para la construcción. Es aquí donde podemos empezar a valorar dónde puede desarrollarse o no el sendero, o sea, dónde se pueden colocar estaciones o espacio de descanso o qué actividades se puede incorporar en dependencia de las características del recorrido. Hay que diseñar también el inventario de atractivos, que pienso que es esencial porque a partir de este inventario de atractivos nosotros podemos incluso hasta subdividir los senderos en 1, 2 o 3 etapas. Este inventario nos va a permitir sistematizar la información sobre los diversos atractivos naturales y culturales que se encuentran en su recorrido y en las inmediaciones de acuerdo también a las temporadas del año y a las condiciones climatológicas, y esto es importante. En épocas de lluvia debemos evitar visitar espacios que son proclives a la inundación, que son proclives a que exista deslave, a ríos, a cascadas que puedan poner en riesgo tanto la vida de los visitantes como de los anfitriones. ¿Okay? Veamos entonces el punto número 3 que tiene que ver con el diseño y la construcción del sendero. Bueno, ya después que ya yo hice el diagnóstico social, físico, geográfico, incluso hasta tecnológico del contexto, yo debo establecer el tipo de recorrido que voy a hacer y las zonas o espacios que lo conformarán. ¿Okay? Tengo que delimitar cuáles son las zonas de emplazamiento, la zonificación, los tipos de recorrido y sus modalidades. O sea, si es un recorrido mixto, si es en forma de circuito, dónde se va a colocar, si voy a colocar un estacionamiento, dónde lo voy a colocar, cuáles van a ser las zonas de descanso, si va a haber zonas o espacios de trote o espacios para el senderismo. Todo eso lo voy a delimitar en el propio diseño. Hemos de tener presente en la construcción de senderos que en algunos casos se requiere siempre de la tramitación de licencia o de permiso de construcción. Y esto es importante porque esto nos permite a nosotros garantizar no solamente la legalidad, sino también la calidad del servicio que estamos ofreciendo. Estamos hablando de la capacidad de carga, la evaluación de la capacidad de carga y la evaluación del impacto ambiental, la evaluación de la interpretación ambiental, los elementos de señalización, la adquisición y activación de mobiliarios y señalizaciones especializadas en dependencia del recorrido y, por supuesto, el costo de la inversión de la construcción del sendero. Ya después que ya yo diagnostiqué, diseñé, vamos a operar, ¿ok? Pero esa operación no es llegamos y recibimos y llevamos a la gente a caminar. No, esta operación la vamos a tener en cuenta las áreas de la administración: planeación, organización, dirección y control. ¿Okay? En la medida que yo voy visualizando mi diseño y teniendo en cuenta los elementos estacionales, los elementos físicos o climatológicos, yo voy a planificar cuántos visitantes, qué cantidad de recorrido voy a hacer, cuando yo planifique cuántos visitantes, qué cantidad de recorrido, qué cantidad entonces de recursos necesito, de insumos, de guía, cuáles son los contactos que tengo que hacer que tienen que ver con los órganos de seguridad. Voy entonces a direccionar las actividades para que todo salga de forma coherente y voy a establecer siempre espacios o indicadores de evaluación y control que me permitan a mí evaluar de forma oportuna y tomar decisiones acertadas con relación a las actividades, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta siempre que estamos hablando de la calidad del servicio, pero también estamos hablando de la calidad de vida que debemos generarle tanto a los anfitriones como la seguridad que debemos ofrecerle a los visitantes. Entonces, en este tema de la operación hay que tener muy en cuenta siempre los diagnósticos o las oportunidades de amenazas del desarrollo ecoturístico en el contexto, teniendo en cuenta los impactos económicos, los impactos socioculturales y los impactos ecológicos. Ok, hasta aquí esta primera clase. Acá les dejo algunas fuentes y vamos a continuar entonces con la segunda parte de la temática.